Hola señoritas de séptimo, buenas noches de nuevo. Espero que estén muy bien y estén juiciosas. Bueno, buenas noches, buenos días o buenas tardes. Qué pena con ustedes. Bueno, vamos a comenzar con la explicación del taller número 2. ¿Listo? El taller de avance número 2. Entonces, en primera medida, yo les pido a ustedes que por favor me detallen características importantes de lo que es esto llamado el equilibrio dinámico. ¿Listo? Entonces, el equilibrio dinámico se puede representar bajo varias maneras, pero es importante que conozcan las que muestran acá, que son como las más, el ejemplo más claro que podemos ver. Nuestro cuerpo, como les decía a ustedes, tiene un centro de que retiene toda la información que retraducimos del medio, ¿listo? Y hay un órgano especializado llamado el hipotálamo. Ese muchacho permite dar información al resto de nuestro cuerpo y la desarrolla de tal manera que podamos equilibrar nuestras dinámicas corporales. En la plataforma les ponen un ejemplo y es este ejemplo, el desequilibrio, salir corriendo porque el bus nos dejó tirados. Luego ella empieza a sudar y dice sudando a mares. Ustedes ya saben por qué empezamos a sudar, ¿no? Y luego permite un equilibrio y es que le dio sueño, le dio un ataque, digámoslo entre comillas, de somnolencia, ¿listo? Entonces, el hipotálamo cuando hace frío, cuando empieza a hacer frío, activa los mecanismos de calentamiento del cuerpo. Entonces, ¿qué permite? Que los vasos de la piel se contraigan y que la sangre se mueva a los tejidos profundos, a los más importantes. Entonces, como hay menos flujo de sangre en las extremidades, entonces, pues, ¿qué va a ocurrir? Va a sentir más frío esa extremidad, esa parte de nuestro cuerpo. Y por eso, reitero, es que nos da fríos en las manos, frío en los pies, las orejas, la nariz. Hay partes específicas donde el flujo sanguíneo se reduce mucho y sentimos más frío. ¿Listo? Otra reacción que permite el hipotálamo es la actividad muscular. Entonces, la sangre se va para los órganos más importantes, principalmente los que están en el tórax y la cabeza, y hace que los músculos empiecen a temblar. ¿Listo? Y esos son movimientos que los podemos controlar, pero generalmente son del sistema nervioso periférico. En ese orden de ideas, hacer que tiemble nuestro cuerpo permite aumentar la temperatura corporal, es decir, las células que componen los tejidos musculares realizan la respiración con mayor frecuencia y genera más energía. ¿Listo? A esto le conocemos como el centro homeostático, donde la temperatura corporal después de realizar estos movimientos, entre comillas, estas efectos secundarios al frío, entonces permite que la homeostasis se genere y de una temperatura corporal normal. Nos mantenemos con una temperatura constante, ¿listo? Ahora, yo les digo a ustedes, hay que mirar también qué ocurre con el cuerpo cuando aumenta la temperatura. En este caso nos ponen también el mismo ejemplo que les dije, cuando hacemos ejercicio o cuando vamos a melgar o a tierra caliente. Entonces, el hipotálamo, que es el centro de interacción, el centro que manda las órdenes, hace que los vasos sanguíneos de la piel se dilaten. Al dilatarse permite que se generen más cantidades de energía, que la sangre permita que se genere más energía para que algunos músculos especializados en nuestra piel abran unos poros y permita la sudoración. ¿Listo? Al permitir la sudoración, este líquido hace que uno sienta las corrientes de viento con mayor frecuencia y nos baje la temperatura. Al bajar la temperatura nos regula y se genera este tema de la homeostasis o equilibrio dinámico en este caso. Bueno, continuemos. Ahora, aquí aumentó la temperatura. Entonces, es muy interesante cómo la plataforma nos ejemplifica cada una de las características que da. Entonces, nuestro cuerpo, ¿cómo identifica que hace calor? Pues tenemos unos termorreceptores que el sistema nervioso reconoce y hace que el hipotálamo trabaje de tal manera para regular nuestro cuerpo. Entonces, al detectar el aumento de temperatura corporal, estos receptores, termorreceptores, específicamente, se activan y transmiten la información al hipotálamo, como les había contado.
El hipotálamo activa los mecanismos efectores, o sea, los que efectúan la respuesta y hacen que sudemos. Al sudar, este mecanismo involuntario hace que se regule nuestra temperatura corporal. Lo mismo está en la misma plataforma, está el ejemplo, pero cuando hace frío. Es algo muy sencillo, pero que es vital y muy importante para nuestra supervivencia. Bueno, seguidamente se les dice a ustedes, trabajemos y escribamos las características más importantes de la osmorregulación y la excreción. La osmorregulación nos habla de procesos osmóticos, ¿listo? Ojo porque viene de ósmosis. Entonces, en este caso nos muestran un estado de desequilibrio, donde hay un estado concentrado y un estado diluido. Si se dan cuenta, hay ciertas sustancias que están en mucha cantidad y en poca cantidad. Aquí yo puedo decir que tengo cálculos renales o que se me van a producir cálculos renales porque consumo mucha comida con mucha sal. O acá que tengo deficiencia de potasio, por ejemplo, por no consumir minerales. Entonces, el cuerpo entra en desequilibrio y empezamos a fallar, empieza a dolernos algo. La osmorregulación regula la cantidad de agua en el cuerpo, así como las sustancias disueltas en las células y en su ambiente extracelular. Recordemos que la sangre está compuesta por varios fluidos. Y la excreción equilibra la composición de los fluidos corporales eliminando todos los desechos, incluyendo excesos de agua. La excreción es la que se da en nuestro sistema urinario y todos los desechos que se producen en nuestro cuerpo por consumos de alimentos y de líquidos pasan por los riñones. Los riñones filtran sustancias tóxicas que generalmente tienen, bueno, una sustancia que ya vamos a ver, y son expulsados por la orina. Muchas veces hay una confusión entre digestión y excreción. La digestión desecha materia fecal, la excreción los fluidos tóxicos. ¿Y cómo se equilibra? Entonces, a partir de la osmorregulación y la excreción, podemos equilibrar las sustancias que estaban diluidas o concentradas. Con eso nosotros mantenemos siempre una normalidad en todos nuestros aspectos. Seguidamente les indicaba a ustedes, démosle clic en este espacio donde dice para saber más, para poder revisar esto, que son los mecanismos de algunos animales o los mecanismos o los órganos que algunos animales tienen para realizar su proceso de excreción. ¿Listo? Entonces, es muy interesante cómo se resume la información en este apartado porque adicionalmente permite actividades y el interactuar con ellas pues es muy enriquecedor. Entonces dice, la homeostasis de líquidos en el cuerpo, osmorregulación y excreción. ¿Para qué se usa esto o por qué lo hacemos? Para equilibrar si estamos muy concentrados de sustancias o si están muy diluidas, ¿listo? Y sirve para desechar tóxicos como grupos amino. Esto que está acá, esta fórmula química es un grupo amino. A través de sus sistemas excretores, como les decía. En los anélidos, recuerden la manera de respirar de las lombrices, en los anélidos, los órganos presentes en ellas se llaman nefridios. ¿Listo? En algunas células utilizamos las vacuolas para poder retener ciertas sustancias y desechar algunas otras. ¿Listo? Generalmente es agua y en este caso desechos de amonio. Existen sacos terminales en glándulas próximas a las antenas y las piezas bucales, como en los crustáceos, que también liberan amonio. Los seres humanos tenemos, al ser mamíferos, tenemos nuestros riñones que filtran la sangre para obtener esos líquidos tóxicos, que generalmente es urea, como en las lombrices. Los peces tienen también riñones, igual que las aves, y liberan amonio o ácido úrico. Y en los insectos existen unos tubos llamados tubos de Malpighi, pues por un señor, así como el ciclo de Krebs por el señor Krebs, no Krebs and Waffles, sino el señor Krebs, ¿listo? Y los tubos de Malpighi, bueno, esos tubos le permiten también, muy parecidos a las traqueas, a las tráqueas y a las traqueolas, desechar esos líquidos nocivos. Ahora, una pregunta, si usted tiene la curiosidad,
tiene ganas de saber qué es cada uno de estos compuestos, usted va a notar que cada uno de ellos tiene un componente único y es el nitrógeno. ¿Listo? El nitrógeno es un poco nocivo para nosotros, para los seres vivos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que desecharlo. Por eso se genera a partir de la urea o amonios o el ácido úrico. Mire que el ácido úrico es muy parecido a la urea. Entonces, todos los desechos que nosotros no nos sirven en forma de líquidos salen a través de eso. Y tienen un olor característico. Y ese olor característico es el olor de la orina fétida. Si ustedes pasan por el puente de Terreros en algún momento de sus vidas, se van a dar cuenta que hay un olor fuertísimo ahí porque hay muchas personas que hacen sus necesidades debajo del puente. Lo que pasa es que ese líquido, que es la orina, se ha descompuesto, o sea, la urea que liberamos se ha descompuesto por efectos del aire y se genera mucho amoníaco. Y el amoníaco es ese olor a tintura que nosotros odiamos un poco. ¿Listo? Era escribir este mapa conceptual en su cuaderno y tener claridad en cada uno de los aspectos que estaban ahí representados. ¿Listo? Continuemos. Ya para acabar, entonces, ustedes iban a realizar el reto que les presenta la página, la plataforma de la UNAM, y bueno, pues como integrar un poco los conocimientos que ustedes comprendieron de esa página y pues divertirse un poco, ¿listo? Por último, ¿qué quería hacer? Que ustedes entendieran un poco más respecto a la homeostasis y les propuse esos tres videos y bueno, con base en ellos también sacar ciertas conclusiones de las cuales quería que ustedes tuvieran ahí en su cabecita. Cómo el azúcar afecta a nuestro cerebro y cómo funciona nuestro aparato excretor. Con eso ustedes completaban eso. Y para acabar, entonces les indicaba que marcaran su cuaderno con el segundo periodo, puesto que ya con esto terminábamos. Bueno, espero que haya quedado claro o un poco más claro respecto a lo que se había propuesto. Les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho la responsabilidad y esperando que María Auxiliadora, nuestra madre, nos mantenga con vida. ¿Listo? Nos vemos muy pronto, yo sé que sí, y muchísimas gracias, chicas. Chao.